Queridos amigos, compañeros, recordados amigos, quise tomarme la libertad de poder compartir con ustedes a propósito de la tristeza que estamos viviendo eh, por la partida, por la muerte de nuestro amigo, compañero Pato. Ustedes saben que hace varios años me dedico al ministerio pastoral, al ministerio de la palabra, y yo quiero compartir con ustedes una reflexión. No quiero que prejuzguen, no quiero que se predispongan a ninguna otra cosa, sino que a pensar y a reflexionar en lo que quiero compartir con ustedes. No me miren como un canuto más, que lo soy, por hecho, pero por favor, a propósito de lo que estamos sufriendo, porque de verdad lo estamos sufriendo, yo creo que todos, nadie está ajeno al sufrimiento, quiero compartir con ustedes lo que siempre comparto en mi propia congregación, con las personas que tengo al cuidado. Y es el Evangelio. El Evangelio, por definición, son buenas noticias. ¿Qué buenas noticias podemos tener en este tiempo? ¿Qué buenas noticias podemos tener en estos momentos de tristeza? Quiero compartir con ustedes el Evangelio, o parte en realidad del Evangelio de Lucas, del evangelista Lucas, que escribe así, describiendo parte de los momentos de Jesucristo allí en la cruz. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, refiriéndose a Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Cuando uno lee textos como este, no hay lugar a dudas, especialmente la parte final, que son alentadores. La respuesta de Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy día nos enfrentamos, como tantas veces nos hemos enfrentado en nuestra vida, a la muerte. Y cuando nos enfrentamos a la muerte, yo sé que muchos de ustedes han tenido la triste experiencia de despedir a familiares muy cercanos como los padres, quizás hermanos, eh, primos, tíos queridos. Y cuando nos enfrentamos a esos momentos tristes, nos damos cuenta que la muerte es de verdad, que la muerte es inevitable y que algún día tendremos que enfrentarnos a ella. Y la muerte en realidad es un problema. Si lo vemos desde el punto de vista de la vida, la muerte es un problema, porque nadie quiere morir, nadie quiere alejarse de quienes ama. Eh, es más, lloramos, nos vamos a referir a eso muy brevemente en un ratito más, en unos breves minutos más. Lloramos frente a la muerte. Y el problema de la muerte tiene que ver con nosotros. El problema de la muerte tiene que ver con el hombre. Y los que somos cristianos, los que somos creyentes, yo sé que entre los que probablemente estén escuchando hay algunos que no creen en el Dios de la Biblia, ¿ya? Y yo lo puedo entender. Eh, pero, ¿cómo desciframos o cómo entendemos el problema de la muerte? Y el problema de la muerte tiene que ver, como les decía, con el hombre. Y tenemos que ir a la Escritura, ir a la Biblia. Los que somos cristianos creemos en el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia dice que nuestros primeros padres, cuando Dios creó al hombre, eh, nuestros primeros padres desobedecieron. Dios los había creado de manera perfecta, pero con la posibilidad de obedecer o desobedecerle a Dios. De hecho, eso fue lo que le dijo Dios tanto a Adán como a Eva. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la vida, del bien y del mal, no comas, porque el día que coman de él van a morir. Bueno, decidió desobedecer el hombre a Dios. Comió de ese árbol, del fruto de ese árbol, asusado por
asusado por el enemigo, asusado por Satanás, como dice la Biblia, y el hombre desobedeció, se independizó de Dios, quiso hacer las cosas a su manera. Y en ese momento el pecado no solamente entró a la criatura como ser humano, sino que a todo el mundo. Todo quedó dañado, todo quedó trastocado. Esa es la razón, amigos queridos, de por qué el mundo es como es. Sí, hay una creación hermosa, nos podemos gozar en todas esas cosas, pero el mundo es como es producto del pecado. Las injusticias que vemos es producto del pecado. Y el hombre, nosotros somos responsables de eso. Hay muchos que le echan la culpa a Dios, pero si fuera así, ese no sería el Dios de la Biblia. Entonces, junto con eso, junto con esa terrible mala noticia, estaba también la muerte, de lo que estamos hablando y reflexionando ahora. Pero también vamos a ver, está aquí la vida. La muerte, ¿por qué? Porque Dios dijo que ciertamente morirás si comes de eso. Más adelante, 2000 años después, ya en la época de Jesús, el apóstol Pablo escribía interpretando estas cosas y decía, claro, la paga del pecado o el justo salario por el pecado es la muerte. Y por eso nosotros también morimos. Por eso nuestros cuerpos dejan de existir. Ahora hay algo que trasciende, sí. Hay algo que trasciende, que es nuestra alma. Y a eso se refería aquí el evangelista Lucas cuando relata este episodio de uno de los malhechores junto con Jesús. Ahora, ¿cuál es la esperanza que tenemos acá? ¿Cuál es la esperanza que tenemos en esto? Lo que también Dios anuncia inmediatamente después de la caída del hombre en el Génesis, donde anuncia el Evangelio, donde anuncia que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a aplastar la cabeza del enemigo e iba a librar al género humano, a los que creyeran en esto, los iba a librar justamente de la muerte, de una muerte eterna. Y no solamente estaba la muerte, sino que de pronto vemos en el relato en el Génesis que Dios expulsa al hombre, expulsa a Adán y expulsa a Eva del paraíso. De ese paraíso que le estaba diciendo Jesús, hoy estarás conmigo, allí. Los expulsa. ¿Por qué los expulsa? Porque podemos ver allí también el carácter de Dios, que Dios es un Dios santo y Dios no tiene comunión con el pecado, no tiene amistad con la maldad. El hombre había caído, el hombre ya había pecado, había desobedecido. Entonces Dios no podía tenerlos y tener una relación correcta con el hombre, con ese hombre que él mismo había creado de una manera perfecta, es decir, con la libertad de seguir haciéndole caso a Dios y vivir o no hacerle caso a Dios y morir. Justamente lo que el hombre eligió, morir. Alguien dirá, pero sabes, Jan, yo no creo en esto. Y está bien, tienes esa libertad también de no creer, yo no creo en esto. Yo soy una persona religiosa. Bueno, pero allí también hay un problema, porque incluso dentro de la filosofía no cristiana, de la filosofía atea, de la filosofía netamente racionalista, hay evidencia de que el hombre, sí es un ser religioso. El hombre es una persona religiosa, todos somos religiosos. Hay algo que necesitamos llenar, hay algo que necesitamos para poder trascender. Y vamos a buscar llenar esos vacíos de alguna forma. Y algunos van a buscar eh, una deidad en este sentido de la religión. Los teólogos hablan, teólogos estoy hablando del siglo V, como Agustín, después del siglo XVI, como Calvino, que decían que el hombre tiene una semilla de religión y el hombre es un ser religioso. Ellos hablaban en latín, decían, existe el semen religionis y el sensus divinitatis. ¿Qué significa esto? Está la semilla de la religión y la sensación o el conocimiento de que hay una divinidad. Bueno, muchos lo buscarán en otras cosas, en la ciencia, en la razón, otros lo buscarán trascender, ¿verdad? De maneras más burdas, como fijándose en el sol, en la luna, etcétera, en la naturaleza, etcétera. La pregunta es si esa será la relación correcta con aquel ser trascendente. Blaise Pascal, que quizá a ustedes les suena, este matemático, físico,
filósofo, teólogo también, y dentro de la matemática, ¿verdad? Especialmente en la geometría. Él decía una frase que es muy cierta con respecto al hombre en general, ni siquiera al creyente cristiano. Blaise Pascal decía lo siguiente: todo ser humano tiene en su interior un vacío que trata de llenar, pero ese vacío tiene la forma exacta de Dios. Yo quiero también invitarlos a reflexionar en esto. Volviendo al texto, Cristo allí en Lucas dice junto a dos delincuentes que estaba crucificado. Y nosotros pensamos muchas veces que esos dos delincuentes le decimos un ladrón bueno y un ladrón malo. Y el texto nos dice que ambos eran malos. Que ambos estaban allí y decía, nosotros merecemos, sufrimos lo que merecemos. Pero se refería uno que estaba aproblemado en ese momento. Decía, oye, tú ni siquiera en este momento te fijas en que este es el Cristo, en que este es Dios mismo. Uno en ese momento estaba reflexionando ya. Nosotros merecemos esto. No hay ladrón bueno y ladrón malo. Aquí los dos eran malos y los dos estaban padeciendo lo que justamente merecían. Y eso es lo que la Biblia también nos dice a nosotros. El precio justo del delito para ellos era esa condena. El precio justo del pecado para nosotros es la muerte. Y por eso morimos. Delante de Dios la justa paga del pecado, dice la misma Biblia y enseña el apóstol Pablo, es la muerte. Algunos dicen, bueno, pero yo no soy pecador, yo no soy tan malo, yo no mato, nunca he robado. La misma Biblia, Juan, en una de las cartas que escribe a las iglesias, dice lo siguiente: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, un mentiroso, y su palabra no está en nosotros, es decir, no entendemos y no creemos que no es Dios. ¿Cuál es entonces, y aquí comienzo a terminar esta reflexión a propósito de la muerte de Pato, cuál es entonces nuestra esperanza? Nuestra esperanza es la misma de uno de esos malhechores crucificados al lado de Cristo. Es poder tener la seguridad, la mía, cuando yo muera, no sé cuál es la tuya, la mía, cuando yo muera, de que voy a estar con Jesucristo en el paraíso. Y esto no tiene que ver solamente con mi alma, sino que tiene que ver también con un cuerpo nuevo. Jesucristo, de hecho, resucitó y dice que va a venir. Y eso es lo que le dice justamente este ladrón, este delincuente. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él entendía que Jesucristo volvería. Volvería. Y de hecho Jesucristo anuncia que va a volver. Va a volver otra vez. Y va a volver, como dice la Biblia, a tomar a aquellos que sean los suyos, que sean parte de su pueblo, que sean parte de su iglesia, de su asamblea, que sean parte del pueblo de Dios. Y los que son parte del pueblo de Dios no son sino aquellos que creen, aquellos que tienen una relación correcta con Dios. Aquellos que se saben pecadores, pero se saben pecadores perdonados, como este malhechor. Ahora, ¿qué hay que hacer para ser perdonado? Muchos piensan, tengo que llevar una vida correcta, una vida buena. Tengo que ayudar, tengo que hacer todo lo posible para que Dios me mire a mí con misericordia. Bueno, mi pregunta es, ¿qué hizo este ladrón de bueno en su vida para que Jesucristo lo mirara con misericordia? Nada. Todo lo contrario. Hizo cosas que Dios mismo y que Jesucristo rechazaba. Pero entonces, ¿cómo iba a estar con él en el paraíso? Jesucristo se lo prometió. Se lo prometió. ¿Cómo entonces? ¿Por qué? Porque mal entendemos el Evangelio. Creemos que el Evangelio tiene que ver con hacer cosas. Y que Dios, mirando eso que yo hago, me va a tener misericordia y voy a tener la esperanza de una vida plena y nueva después de esta. Y no solamente un alma, sino que con un cuerpo nuevo. Un cuerpo, dice la Escritura, glorificado, es decir, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no va a morir, un cuerpo que no va a sufrir. Esa es la promesa también del Evangelio. Pero ¿por qué fue perdonado entonces este hombre, este malhechor? La Biblia dice que el perdón de pecados, la vida eterna, esa relación correcta con Dios, esa relación correcta con Jesucristo, que es Dios mismo, tiene que ver con la fe. El apóstol Pablo escribía a la iglesia, a una de las tantas iglesias, en este caso en Éfeso, y le decía que la salvación
Es por gracia, a través de la fe. Por gracia ustedes son salvados. ¿Qué significa esto? Ustedes se les regala la salvación. No la merecen, se la regala. Y el vehículo para alcanzar esa salvación es la fe, es creer. Pero no es creer que Dios existe, porque hay muchos en el mundo que creen que Dios existe. Es creer en la obra de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Qué es lo que creyó este hombre que estaba crucificado junto con Jesús? Que Jesucristo llevó una vida justa y no pecó, y que fue esa vida agradable al Padre. La vida que demanda Dios de nosotros, sin lugar a dudas, pero que nosotros no hemos sido ni seremos capaces de llevar esa vida que llevó y que vivió Cristo. Y además, creer que la muerte de Cristo en la cruz no fue en vano, sino que su sangre fue derramada y que Él sufrió lo que yo debía sufrir. Si yo creo eso, la justicia de Cristo me la traspasa a mí. Y Dios ya no me ve como pecador, sino que me ve como justo. Eso es tremendo. Eso es una locura. Pero gracias a eso, este hombre en la cruz recibió esa promesa. La justicia de Cristo te es imputada a ti. Eso es un término legal. La justicia de Cristo te es imputada a ti si tú crees. Y si tú crees eso, tu vida va a ser transformada. Y sí, de ahí en adelante tendrás que llevar una vida de acorde o de acuerdo a lo que el Señor te pide, porque ya no sabe. Él va a ser tu Señor. Él va a ser tu Dios y no otro. Yo abrigo la esperanza con respecto al pato, así como en el último momento de la vida de este malhechor, el Señor tuvo misericordia de él. Yo abrigo la esperanza de que pudo haber pasado algo así con el pato. Porque, insisto, no tiene nada que ver con nuestra manera de vivir. No, es por fe. Y es por gracia. Nuestra vida debe ser en consecuencia con la fe. Y no es al revés. Insisto, no es al revés. No es porque tú, amigo querido, compañero y ex compañero, te esfuerces por vivir una vida correcta que Dios va a ser condescendiente contigo. No. Sino que tiene que ver con la vida después de la fe. Después de la fe. Primero es la fe. Y después, consecuencia de eso, es nuestra vida. El apóstol Santiago dice que justamente la fe sin obra es muerta. Es una fe que no sirve. Entonces, ¿qué pasa contigo? Esto no siempre ocurre. No siempre ocurre lo que le sucedió a este delincuente. No siempre ocurre que tenemos al último momento de nuestra vida un momento especial en donde podemos decir, ¿sabes qué? Sí, en realidad yo creo en Dios, me arrepiento de mis pecados y quiero llevar una vida distinta porque yo sé que Él vivió la vida que yo debía vivir y murió la muerte que yo debía morir. No siempre es así. Y puede ser este el día, este mismo el día. A propósito de recordar y de estar dolidos en nuestro corazón de la muerte de un compañero. ¿Y por qué lloramos? A propósito, ¿por qué lloramos? Lloramos porque la muerte no fue diseñada para nosotros. Porque Dios nos creó para que viviéramos y viviéramos en una relación correcta con Él. Pero nuestros primeros padres desobedecieron y eso se repartió a toda la humanidad. Es una cuestión heredada. Y yo no quisiera que ninguno de ustedes viviera una vida sin esperanza. Así que a propósito, chiquillos, a propósito de la muerte del pato, yo quería compartir esto con ustedes. Y como les digo, abrigo la esperanza de que el Señor haya tenido misericordia del pato. Y él en sus últimos momentos, minutos, segundos de vida, pudo haber tenido este encuentro con el Señor, con este Cristo crucificado. Y que Él haya dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y hagamos caso también a lo que nos invitaba Juanito Rojas. Los que creemos en Cristo, los que creemos que Él es nuestro Señor, oremos por los papás, por la familia del pato que tienen que estar sufriendo. Un abrazo. Los quiero mucho.